Bueno, como ya sabemos, la categoría de cuento era ser un discípulo y no solo un creyente. Yo creo que todos antes de entregar nuestra vida a Cristo, pues bien hemos aprendido que es Dios quien nos busca. Sin Él estarnos buscando, nosotros estaríamos perdidos. Y bueno, yo creo que todos tenemos un antes y un después. Todos tenemos un antes y un después de haber recibido a Cristo. Y por eso puse este título que se llama De una vida. Permítanme. La transformación de una vida sin sentido y dirección a una vida con propósito. Yo creo que realmente cuando conoces al Señor, cuando le entregas tu vida y confías en Él, es que tu vida tiene un propósito, no importa cuáles hayan sido las circunstancias. Y al igual que Dani, pues no voy a leer todo el cuento porque también me tardaría mucho. Solo quiero pues contarles que este cuento es un poquito de mi vida. Como ya dije, creo que al entregar mi vida a Dios, Dios hizo un antes y un después en mi vida. Cuenta el cuento que había una vez en una escuela dos niñas que habían nacido con discapacidad. Una niña que su familia era cristiana y la llevaba todos los días a la escuela, y la otra niña que su familia pues era inconversa y no creía en Cristo. La niña que creía en Cristo, que le había entregado su vida a Dios, a pesar de su discapacidad, cuando sus compañeros le molestaban, ella le oraba a Dios y le pedía que le ayudara a lidiar con las burlas o las acusaciones de los compañeros, mientras que la otra pues entraba en el juego, también se burlaba de sus compañeros y incluso llegaba a agresiones físicas y demás. Bueno, resulta que las dos niñas fueron creciendo. La niña que nació con discapacidad pero creía en Cristo se llamaba Rocío y la otra Paola. Rocío fue creciendo, entró a la secundaria, aun cuando todavía en la secundaria también recibía pues ciertas burlas, ciertos pues sí, rechazos de sus compañeros. Rocío se deprimía bastante y hasta llegaba a pedirle a Dios que le recogiese la vida. Oh, pero gloria a Dios, Él tenía un gran propósito en la vida de Rocío. Aunque en el tiempo de su adolescencia sentía que su vida no tenía ningún sentido, hasta que un día, por medio de una predicación de la palabra de Dios en Juan 9, 2 al 3, donde habla del ciego de nacimiento, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado, si él, ciego, o sus padres, para que él hubiese nacido así, Jesús le respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este versículo en especial es muy significativo para mí cuando yo lo leí, porque en la primaria, cuando yo estaba en la primaria, unos de mis compañeros me preguntaron: oye, pues, ¿que tu mamá no se cuidó durante el embarazo para que tú pues hayas nacido con esta discapacidad? Al principio no supe, en ese momento no supe qué contestarles. Cuando yo leí este versículo y lo entendí, sabía que mi vida, mi situación de mi salud no era un error, no era porque mi mamá no se había cuidado,
fue el propósito de Dios el cual quería que yo naciera así, para gloria de Él. Entonces, bueno, va pasando la historia en la vida de Rocío. Ella llega al momento de tener que decidir qué carrera elegir. Ella siempre tenía el anhelo de estudiar o trabajar en un trabajo el cual pudiera honrar a Dios, porque sabía que para Dios lo más importante era el ser humano, los seres humanos, que como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ella tenía muy claro esa cuestión, porque ella se sentía amada por Dios, sabía lo importante que Dios era para ella. Entonces ella decidió estudiar psicología. Poco tiempo después de que terminó psicología, se graduó e escribió un libro con su testimonio, dando gloria a Dios. Y bueno, poco tiempo después de que ya trabajando y así, volvió a encontrarse con su compañera de la escuela, Paola. Paola, a diferencia de Rocío, como ella no había sentido el amor de Dios, se encontró con ella, y al platicar Paola con Rocío, le comentó Paola que pues no tenía deseos de vida, que quería morir, que no le encontraba sentido a su vida, que se sentía un estorbo en este mundo. Y sin en cambio, bueno, gracias a la ayuda, de que al hablar Rocío con Paola, le dijo, pues ven, me gustaría ayudarte, que tomaras terapias conmigo y poder platicar diariamente contigo, déjame ayudarte. Y después de mucho insistir, pues Paola aceptó, y cada tarde Rocío dedicaba unas horas a compartirle a Paola de la palabra de Dios. Así pasó el tiempo, y ya después Dios fue suavizando el corazón de Paola, y Paola le entregó su vida a Dios. Así es como Rocío pudo llevar un discípulo a los pies de Cristo.